El Titanic tuvo un viaje placentero. Los días transcurrieron sin novedad, pero el 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta. Al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos antes de que el telégrafo Marconi fallara por un periodo de 10 horas. Restablecida la comunicación en la cabina de radio, los radiotelegrafistas empezaron a recibir avisos de peligro de iceberg, los cuales fueron ignorados o no tomados muy en cuenta por la oficialidad reemplazante. La temperatura fue descendiendo a medida de que el buque se acercaba a Terranova, por lo que el capitán ordenó trazar un rumbo más al sur antes de virar hacia el oeste con el fin de sortear los sectores de iceberg. No obstante, mantuvo la velocidad de crucero del barco a unos 22 nudos, lo que era una práctica común en la época. Aunque el Titanic no estaba tratando de batir ningún récord de velocidad, los horarios eran una prioridad para la compañía, y según las normas imperantes de entonces, los barcos navegaban cerca de su velocidad máxima en tales condiciones. Los avisos por hielo e iceberg eran contemplados como meros avisos, confiándose en los vigías y en la guardia mantenida en el puente. Se creía generalmente que el hielo no era un peligro muy preocupante para grandes barcos. No era infrecuente el paso de barcos muy cerca del hielo, e incluso algunas colisiones frontales no habían sido desastrosas. En 1907, por ejemplo, el navío alemán SS Kronprinz Wilhelm había chocado contra un iceberg, pero aún así había logrado mantenerse a flote y completar su viaje. El propio capitán Smith había declarado en otra ocasión que no podía imaginarse ninguna condición que causara el naufragio de un barco. La construcción moderna de buques había ido más allá de eso. El último atardecer del domingo 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas, aunque la temperatura continuó bajando a medida que caía la oscuridad. La ausencia de oleaje dificultaba la localización de los icebergs, cuya presencia normalmente delataba la línea blanca de las olas al romper contra su base. Seguramente, por ser conscientes del peligro, Smith ordenó reforzar la guardia. Sobre las 22:30 del 14 de abril de 1912, con una noche estrellada y un mar excepcionalmente tranquilo, al no haber novedad, el capitán Smith se retiró a su camarote, siendo relevado por el primer oficial William Murdoch, mientras el telegrafista Harold Bright, en la cabina Marconi, trataba de convencer a un malhumorado Jack Phillips de que descansara en el camastro, y el oficial jefe Henry Wilde se disponía a inspeccionar la situación en proa antes de irse a dormir. William Murdoch, de guardia en el puente, estaba acompañado del sexto oficial, James Paul Moody. Un poco antes, Murdoch había ordenado al señalero Samuel Hemming que cerrara todas las aberturas del castillo de proa para no entorpecer la visión de los vigías. A las 23:40 de la medianoche, mientras el Titanic navegaba a una velocidad de 22,5 nudos, el vigía Frederick Fleet avistó justo por proa una zona de sombra contra el cielo estrellado que no podía corresponder más que a un iceberg. Fleet hizo sonar la campana 3 veces y mediante el teléfono dio la alarma al puente de mando. El sexto oficial Moody avisó a Murdoch. Murdoch, quien posiblemente ya había avistado el iceberg de forma independiente desde el puente, ordenó al timonel girar todo el timón a estribor e instantes después ordenó parar a la sala de máquinas. Posteriormente, tras rebasar el iceberg, ordenaría al timonel girar todo a babor para evitar que éste pudiera dañar la parte trasera, a de tenerse en cuenta que esta era la maniobra correcta. Sin embargo, ninguna de estas maniobras logró que el buque salvara el obstáculo, ya que aunque no llegó a producirse el choque frontal, no pudo evitar el roce del casco con la parte sumergida del iceberg. La fricción del hielo con aquella masa de más de 46.000 toneladas lanzada a gran velocidad generó la energía suficiente como para desgarrar las planchas de acero del costado de estribor del buque, a unos 5 metros por debajo de la línea de flotación. Aunque la anchura de las roturas no superaban los 5 centímetros, al afectar a 5 compartimentos de la cubierta inferior, produjo al barco un daño mortal.
Smith salió del camarote cuando ya el témpano estaba alejado y se informó de lo ocurrido. Hizo detener de inmediato el barco e hizo llamar a Thomas Andrews y a John Atkinson, el carpintero, para que bajasen a comprobar los daños. En ese momento, White, en inspección del sector proel, fue informado por el señalero Hemmings y por el contramaestre Hines de que el compartimento del pique de proa se escuchaba un silbido inusual, señal de que el agua desplazaba el aire contenido en su interior. Andrews informó al capitán, en presencia de Bruce Ismay, de que 5 compartimentos estancos delanteros de estribor se habían combado hacia adentro, saltando los remaches e inundándose. Al principio, no pareció fatal. Sin embargo, el diseñador Thomas Andrews, después de repasar el barco con el carpintero Atkins, confirmó que el tiempo estimado que el buque podría permanecer a flote no sería superior a 2 horas. Smith instruyó a sus oficiales para desalojar el barco, intentando no difundir el pánico. Impactado y en estado de conmoción creciente, Smith sabía por simple aritmética que muchos pasajeros morirían por el escaso número de botes salvavidas. Cuando recibió el aviso de que solo el RMS Carpathia había respondido y acudía al rescate, y que tardaría 4 horas en llegar, Smith se tornó progresivamente inseguro, errático, y fue enajenándose de la situación. A las 12:05 de la madrugada, el capitán dio orden de preparar los botes salvavidas y 10 minutos después, los operadores de radio empiezan a lanzar las primeras llamadas de socorro. La primera sería esta. Además, en otras llamadas, se utilizará las siglas SOS, siendo uno de los primeros, pero no el primero, en usar este mensaje. El Titanic había colisionado a unos 600 kilómetros de la isla de Terranova. Varios barcos recibieron el SOS, entre ellos el Mount Temple, el Frankfurt, el Birma, el Baltic, el Virginia y el Carpathia. Este último, el Carpathia, se encontraba a 58 millas de distancia, y tras recibir el SOS, cambió el rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia la posición del Titanic, a pesar del riesgo de encontrar otros icebergs. El RMS Olympic también escuchó la llamada de socorro de su hermano gemelo, pero no se pudo hacer nada. Se encontraba a 500 millas. Durante este tiempo, la tripulación hizo embarcar a los pasajeros en los botes salvavidas, empezando por lo de las clases superiores. Los primeros botes se ocuparon con pocos pasajeros. Será luego cuando los sucesivos botes se llenen por completo al apreciarse la gravedad de la situación. En la banda de estribor, Murdoch organizó los turnos de embarque dando preferencia a las mujeres y niños, y solo cuando no quedaba ninguno de ellos dejó embarcar a los hombres. En la banda de babor, Lightower interpretó restrictivamente las órdenes y no dejó embarcar a ningún hombre. A la 1:30, la proa estaba ya casi sumergida, y a las 2:05 el agua alcanzaba la cubierta A. Se desató el pánico entre los que quedaban, y hubo disparos y confusión. En el bote plegable C embarcó Ismay en el último momento, gesto que sería juzgado muy severamente por la opinión pública americana.
2 horas y 40 minutos después del impacto, a las 2:20 del lunes 15 de abril, la popa del Titanic se alzó en la noche y rápidamente se sumergió en el agua, dejando en torno a varios cientos de pasajeros que se debatían en el agua helada sin esperanza de salvarse. El hundimiento se saldó con 1.517 muertos, por ahogamiento o hipotermia la mayoría. Según la investigación del Senado de los Estados Unidos, aunque el buque cumplía las medidas de salvamento exigidas por la legislación entonces vigente, la capacidad de los botes salvavidas no era suficiente para el mayor número de personas a bordo, entre el pasaje y la tripulación. Hubo también evidentes errores en la operación de desalojo de la nave, ya que se embarcaron a 711 personas de un total de 1.178 plazas disponibles en los botes, habiéndose dado preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños principalmente, mientras que el 75% del pasaje de tercera no pudo salvarse. Fue uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia, y sin duda, el más famoso. La White Star Line alquiló 4 barcos para recuperar los cuerpos del desastre: el Mackay Bennett, el Minia, el Maud McNee y el Algerine. Los 4 barcos lograron recuperar un total de 328 cuerpos, de los cuales 119 fueron devueltos al mar debido a su avanzado estado de descomposición, y solo 54 fueron entregados a sus familias.